Entonces estábamos viendo un repaso rápido de conjuntos y se supone que es un repaso, pero bueno, ya me estaba emocionando y pues ya ni modo, ¿no? Entonces, de las cosas que empezamos a ver que estaban bastante interesantes, era esta noción de cómo decíamos que dos conjuntos tenían la misma cardinalidad. Y lo que dijimos que dos conjuntos tenían la misma cardinalidad si existía una función uno a uno y sobre entre esos dos conjuntos que queríamos establecer la misma cardinalidad. Y esa fue la herramienta que utilizó Cantor para desarrollar toda esta teoría del tamaño de los conjuntos infinitos. Entonces, de lo primero que vimos pues fue una definición. Dijimos que un conjunto era contable si se podía poner una relación uno a uno y sobre con los naturales, y que ese era como el infinito, no era un infinito contable. Y después vimos que estaba medio extraño porque, por ejemplo, el conjunto de los números pares, pues resulta que también es infinito y que tiene el mismo número tamaño de los naturales, siendo que es un subconjunto de los naturales, ¿no? Entonces ahí estaba como... Pero bueno, dentro de la definición pues hacía bastante sentido. Y, y de hecho también lo mismo, también un poco contraintuitivo, que los pares de números naturales, o sea, n cuadrados, n producto cartesiano n, también su infinito no era necesariamente más grande que el de los naturales, ¿no? Todavía se podía hacer un mapeo uno a uno con los naturales, y aquí tal vez se mencionó rápido que era esta estrategia de hacer como una... Pues esta forma de ir recorriendo los números en un orden, de manera tal que le pudiéramos asignar un natural a cada uno de los pares ordenados de los naturales. Pero bueno, una de las cosas y también eso se puede hacer con los racionales, ¿no? Y de hecho la demostración es parecida a n cuadrado. Pero lo que estuvo interesante, y digamos que fue donde todo esto de Cantor pues impactó mucho en la comunidad de matemáticos, fue, por ejemplo, por primera vez ver que en realidad, aunque sí ya se intuía muy bien, o sea, demostrarlo de manera formal, que los reales sí eran más grandes que los naturales, ¿no? Y que eran más grandes que los racionales. Y en particular, de hecho, el solo intervalo entre 0 y 1 ya es más grande que los naturales. Entonces, para hacer esta demostración, y dado esta maquinaria que ya se desarrolló aquí un poco, y que bueno, ahorita ya estamos en esto, pero les digo, no sé si pueden hacer un repaso, pero bueno, ya. Se me olvidó. Estaba esperando un paquete, pero... Entonces, pero bueno, está bastante interesante, tiene mucho que ver también con probabilidad y sobre todo unas cosas ya un poquito más medianamente avanzadas. Entonces aquí, para demostrar con esta maquinaria que los reales, en particular el intervalo de 0 a 1 no es contable, ¿cómo le podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos hacer esa demostración? O sea, dado ese conocimiento, pues lo que implicaría sería mostrar que no existe una función que sea uno y uno y sobre, que vaya de los naturales a los reales, en particular aquí al intervalo 0 a 1. Pero normalmente ese tipo de cuestiones pareciera difícil, ¿no? O sea, ¿cómo puedes demostrar que algo no existe? O sea, que no, por mucho que lo intentes, no vas a poder encontrar una función que sea uno a uno y sobre. O sea, tienes que demostrar eso, que no existe esa función. Entonces, muchas veces en esos casos la estrategia de demostración que es muy potente en matemáticas, ¿cuál es? Que hay poquitas que han visto en sus cursos, y de hecho se utilizan a lo largo de todas las matemáticas, en todas las ramas, o al menos las pocas que yo he visto, siempre aparece una y otra vez muchas de esas técnicas de demostración que van a ver, y que sí les recomiendo así, si también si quieren algunas referencias de libros de demostraciones o de matemáticas discretas, me pueden decir. Pero bueno, ¿cuáles son de las estrategias de demostración que más conocen o que han escuchado de ellas, en lo que yo pongo aquí lo que vamos a intentar hacer? ¿Por contradicción? Por contradicción, ¿no? Y la que vamos a hacer ahorita es esa, ¿no? ¿Y qué otras hay? Por inducción. Por inducción, ¿no? Y esas se utilizan pues una y otra vez, ¿no? Aquí en matemáticas, y en particular ahorita vamos a ver en probabilidad. Entonces, la estrategia por contradicción, lo que vamos a intentar hacer es asumir lo contrario a lo que queremos demostrar,
y después tenemos que seguir un conjunto de reglas lógicas o pasos apropiados en matemáticas y llegar a una contradicción. Entonces esa contradicción lo que implica es que como todos los pasos los hicimos bien, entonces el primero, que fue donde asumimos lo contrario a lo que queríamos demostrar, quiere decir que eso es falso. Entonces, como es falso, lo contrario a lo que queríamos demostrar, entonces lo que queremos demostrar se establece. Entonces eso lo van a ver en su curso de matemáticas, y bueno, aquí vamos a estar viendo un montón de ejemplos de ese tipo de demostraciones. Entonces aquí la demostración por contradicción, pues, es asumir que existe un mapeo uno a uno y sobre de los naturales a los reales. Entonces digamos que eso es como vamos a empezar, o sea que existe una función f que va de los naturales al intervalo 0, 1, que es 1 a 1 y sobre. Entonces aquí para construir esta función o para hacer esta contradicción, vamos a primero empezar con una forma de describir a los números reales, en particular a estos que están en el intervalo 0, 1, que es con esta notación binaria. De hecho se puede hacer en cualquier base, y de hecho la demostración en principio es más fácil en base 10, pero bueno, aquí también es fácil en base, bueno, no es tan fácil en base 2, en base binaria, pero hay una cosa por la que me gusta explicarlo en esta manera. Entonces, nosotros podemos expresar un número real en esta forma, o sea, en la forma decimal, o sea, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y así, ¿no? En esta forma. ¿Y se acuerdan por qué esta forma sí puede expresar lo real? O sea, ¿qué significa esta notación cuando expresamos así un número real? Entonces, que en esencia, de manera genérica, lo que estamos diciendo es que pues, tenemos primero el primer bit, el segundo bit, o el primer número binario, el tercer número binario, y pues así es la expresión de un número real por números binarios. Y lo que eso representa, o sea, si este es nuestro número x, entonces lo que quiere decir es que x es igual a 2 a b1 por 2 a la menos 1 más b2 por 2 a la menos 2, y así sucesivamente, más b3 por 2 a la menos 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este número que puse aquí, nada más el único b que está prendido es el primero, ¿no? O sea, es un medio. Entonces este número este número real, pues a lo que equivale es a un medio, que es 0.5, ¿no? Si estuviera en base decimal. Pero bueno, es un medio. Y así sucesivamente, ¿no? Pero aunque así se puede entender y tal vez pues sí queda claro qué son esos números, a mí nunca me quedó tan claro hasta que no vi otra forma que me pareció más convincente, y de hecho también se utiliza en otras demostraciones de los números reales. Y que es como que esto lo que te da es una dirección de dónde está el número real que estamos tratando de representar. Entonces, si nosotros ponemos aquí en esta representación el intervalo 0, 1, lo que nos va a decir el primer bit es en dónde está el número que buscamos de la primera mitad o la segunda mitad de este intervalo. O sea, nos va a decir si está de este lado o de este lado. O sea, si es 1 va a estar de este lado, y si es 0 va a estar de este lado. Después el segundo número nos dice de ese primer intervalo que se escogió, en qué mitad está. Entonces, por ejemplo, si en este caso, ¿no? En este caso que estamos aquí en el primer ejemplo que puse, entonces dice que el número va a estar en el primer intervalo. Entonces va a estar aquí. Pero luego ahora el siguiente número, lo que nos va a decir es que ahora de la mitad de ese segundo intervalo es donde va a estar el número. Y porque ya le estamos sumando aquí, según esta suma, se equivaldría a un cuarto, ¿no? Entonces aquí es donde está un cuarto. Entonces el número ya mínimo es un cuarto, o sea, ya está del lado derecho de este segundo intervalo que tenemos. Entonces ahora este intervalo que tenemos, 0, pues ahora nos dice que está en este intervalo, y así sucesivamente, ¿no? O sea, como que estamos diciendo con esta lista infinita de ceros y unos, estamos especificando el punto exacto donde está el número real en este intervalo. O sea, estamos
como haciendo una búsqueda binaria, ¿no? Como que especificando medio de una forma de búsqueda binaria en dónde está nuestro número real que queremos. Entonces, de esta forma, o sea, con este procedimiento, con una lista infinita de ceros y unos, podemos llegar al número real que queremos. Entonces, todo esto pues, es un choro pues, para decir que podemos expresar un número real con en esta expresión de números binarios, de punto decimal, pues no sería punto binario, de todos los números binarios, ¿no? Entonces, esa es una representación que podemos tener de los reales. Entonces, ¿esto por qué lo ponemos? Porque para hacer esta demostración pues estamos asumiendo por contradicción de que existe una función 1 a 1 y sobre que mapea de los naturales a los reales, en particular aquí al intervalo 0 y 1. Entonces podemos pensar pues, que tenemos esta función. Entonces vamos a tener aquí a los naturales. Entonces vamos a tener al natural hasta desde el 0, desde el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y después aquí vamos a tener pues, que nuestra función, que se supone que es f de los naturales, o sea, es f de esta n, ¿no? Y esto lo que nos va a dar pues, es el real que se supone que está mapeando esta función. Entonces este va a ser un real, o sea, va a ser un número de unos y ceros, de una cadena infinita de unos y ceros, ¿no? Y como está el mapeo, pues también esto va a ser otro número diferente de ceros y unos. Si ahorita nada más estoy asumiendo por contradicción que existe esta función, no sé cuál es, pero por contradicción, entonces ponemos que existe y entonces estamos haciendo este mapeo, ¿no? Y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer ahora es este argumento de Cantor de diagonalización, le llaman el argumento de diagonalización de Cantor, para hacer esta demostración. ¿Y cuál es ese argumento? Si suponemos que ya existe esta función, pues ya es hasta donde llevamos, ¿no? Lo asumimos ahorita por contradicción. Entonces ahora vamos a construir un nuevo x. O sea, le vamos a poner x', ¿no? Vamos a poner un x'. Y lo que vamos a hacer es tratar de construir un x que sea diferente a cualquier número de esta lista que se supone que existe en este mapeo 1 a 1 y sobre. Si podemos encontrar un nuevo x, ¿qué quiere decir? Que esta lista de hecho no era sobre, ¿no? Porque ya encontramos un nuevo número que no estaba en la lista que ya teníamos. O sea, si suponemos que esta lista de todos los naturales aquí que va hasta el infinito abarca todos los números reales, o sea que podemos hacer este mapeo 1 a 1 y sobre, pues entonces quiere decir que no hay uno que se nos escapó, ¿no? Que no hay un número que se nos escapó de la lista. Entonces, ¿cómo podemos construir ese número? O sea, ¿cómo que se les ocurre para construir este número? O sea, ¿cuál sería sus B? O sea, les voy a poner aquí B1', B2', B3', y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto debería, cómo se les ocurriría? A lo mejor ya lo vieron en alguno. De hecho, esta demostración también se utiliza en teoría de computación, pero también no sé si se llama teoría de computación. Pero bueno, la idea de Cantor pues es decir, el primer número que vamos a poner aquí, el primer bit, va a ser diferente del primer número real que yo empecé en esta secuencia de 0 al infinito. Entonces, por ejemplo, aquí en esta lista que asumí, entonces B1 sería 1, ¿no? En este caso. El segundo B va a ser diferente que el segundo número que yo puse en la lista. Y así sucesivamente en la diagonal, o sea, por eso se llama el argumento de diagonal, aunque aquí ya como los hice más flaquitos, ya no parece diagonal. Pero bueno, es la diagonal, o sea, cada bit va a ser diferente que el que le corresponde al número natural de elementos en la diagonal. Entonces, pues eso quiere decir que este número al menos es diferente en un bit que cualquiera de los números que tenemos en la tabla esta que nos imaginamos, ¿no? Entonces este número efectivamente sí es diferente que cualquiera que estuviera en la tabla, y entonces esto concluimos que es una contradicción. Es una contradicción a que habíamos dicho que esta tabla era exhaustiva sobre los números reales, o sea que dijimos que abarcaba
todos los números en el intervalo 0, 1. Entonces, entonces la suposición de que sí existía esta función es falsa y pues entonces no hay un mapeo que sea uno y sobre de los naturales al intervalo 0 y 1 y entonces no es contable, ¿no? Es un infinito más, más grande. Entonces no sé si tengan alguna duda hasta este punto. Hay de hecho la demostración no es tal cual completa, o sea, todavía falta un detallillo que nada más ya decidí saltarme por cuestiones de que igual ya no estábamos tardando mucho, pero se los digo rápido. Es que hay un pequeño punto ahí, es que los números reales, con esta notación de punto decimal, puede tener dos representaciones. O sea, por ejemplo, el 1/2 lo podemos representar así como estaba, como .100000, pero también se puede representar como 0 y después aquí una cadena infinita de unos. O sea, como que cuando estamos dando la dirección, o ya nos podemos llegar directo al 1/2, o nos podemos ir aquí, empezar desde este lado del intervalo, pero después ya cada uno de esos sí seguirnos hasta acá, y ponernos. Entonces, normalmente en los libros se deja como tarea de argumentar por qué esto no afecta a la demostración, y en particular esto es mucho más fácil de hacer si se hace este mismo argumento, pero en una representación que no sea binaria, o sea, puede ser decimal o puede ser octal, y ahí es mucho más fácil establecer este mismo argumento de la diagonalización. Entonces también igual ahí ni siquiera es de tarea, es para quien tenga curiosidad de ver por qué es eso, pues ahí puede preguntarle al ChatGPT, ¿no? Bueno, o al DeepSeek o al que esté de moda en la actualidad, ¿no? Pero está bastante padre, o sea, está bastante padre este argumento de diagonalización. Y bueno, ahí es esta parte, ¿no? Entonces, pues vamos a seguirle. Y también ya con lo último, esto de teoría de conjuntos, que también está bastante interesante, que también es este teorema de Cantor, ¿no? Entonces, ahora lo primero ya lo dimos porque fue el ejemplo pasado que era interesante de todos los subconjuntos de un conjunto. Dijimos que esos eran 2 a la n cuando ese conjunto era finito. Cuando empecé a dar el primer ejemplo de por qué era importante esta definición de tener la misma cardinalidad. Pero bueno, aquí con esta definición del conjunto potencia, o sea que es el conjunto que tiene a todos los subconjuntos de un conjunto A, vamos a tratar de demostrar este teorema. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice es que dado cualquier conjunto, ya sea finito, infinito, lo que sea, es un conjunto arbitrario, entonces igual no existe un mapeo que vaya del conjunto al conjunto potencia y que sea sobre. O sea, no existe un mapeo sobre igual. Entonces aquí también tenemos que hacer la demostración de este argumento. Esto igual sí ya está de más, o sea, esto normalmente, bueno, está de más para el curso de probabilidad, pienso yo, tal vez, ¿no? Pero está chido, ¿no? Entonces, en el libro que les digo que me gustó mucho de Venkatesh, sus secciones que piensa que ya van más allá de una primera lectura del libro, les pone como que un símbolo de peligro, ¿no? Pero de hecho, más que peligro, yo le digo que pone su flechita así de que el terreno ya está muy sinusoide, ¿no? Así de que yo que manejo bien mal, pues ya sí es peligro para mí, pero bueno, es que nada más está más complicado, ¿no? Pero no necesariamente más peligroso, pero está interesante, y algunos de estos pues los vamos a tomar aquí, ¿no? Entonces pues vamos a también hacer esta demostración, y sirve que empezamos a tratar de pues, adquirir madurez en demostraciones y en todo esto de matemáticas. Entonces aquí esto es lo mismo, ¿no? O sea, te queremos mostrar la no existencia de algo. Entonces también la ruta, pues que parece más sensata, y bueno, yo ya porque ya leí la demostración ahí en algunas veces, luego ya se me olvidan, a ver, ojalá que no, pero pues también ya sé que va por ahí, ¿no? Pero aquí también, desde que vemos que es probar la no existencia de algo, entonces también pues luego se debe de prender el foco, pues vamos a intentar por contradicción, ¿no? Es lo más sensato. Que por cierto, también igual, no sé si ya estoy hablando de más, pero para demostrar la existencia de cosas, una de las técnicas que ha sido muy útil es con probabilidad, se llama el método probabilístico.
Entonces, para mostrar la existencia de algo es demostrar que su probabilidad en el espacio probabilístico, como ahorita lo vamos a ver, es mayor que cero. Entonces eso muestra su existencia, aunque no lo demos explícito, muestra la existencia. Y Erdos fue de los primeros que empezó a usar mucho esa estrategia, ¿no? Para mostrar la existencia en vez de la no existencia. Pero bueno. Entonces aquí si de nuevo estamos hablando de que queremos hacerlo por contradicción, pues entonces lo que vamos a asumir es que sí existe una función f que va de A al conjunto potencia de A, que es sobre, ¿no? Y luego aquí también, pues ese es complicado, ¿no? De nuevo, yo ya alguna vez vi esta demostración, entonces ahorita puedo tratar de empezar a acordarme por dónde va la situación, pero muchas de estas demostraciones también se utilizan les llaman autorreferencia, para demostrar muchas cosas en teoría de computación y en misma teoría de conjuntos, de que se ha tratado de ir más allá de esta teoría porque luego involucra muchas contradicciones. Entonces aquí pues vamos a ver cómo podemos llegar a esta contradicción, y lo que va a ayudar ahorita es construir un conjunto y después ver si un elemento, cuando hacemos el mapeo que lleva ese conjunto, si hace sentido o no. Igual todo fue un choro, ¿no? Pero voy a tratar de poner. Entonces voy a llamar aquí a un conjunto B. O sea, voy a llamar a mi conjunto B, que va a ser el conjunto de los X que están en el dominio, o sea que en este caso que están en A. Pero como tengo esta función que mapea elementos del dominio a subconjuntos del dominio, entonces es una función que va de elementos a subconjuntos. Entonces aquí cuando van a ser los elementos tales que cuando yo les aplico esta función que se supone que es sobre, aquí hay de dos sopas, ¿no? O sea que esto es un conjunto, ¿no? Esto va a ser un conjunto y esto puede o no contener al elemento mismo, porque es un subconjunto de A, ¿no? Entonces aquí puede, o sea, igual lo iba a poner a la derecha, pero me gusta más a la izquierda. Entonces puede que si yo tengo X, puede que este X pertenezca a f de X o puede que no, ¿no? O sea, porque ¿qué es f de X? Es una función que va de los elementos de A a subconjuntos de A. Entonces, esta función que estoy diciendo que ahorita existe, puede contener o no a X, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Y bueno, y en particular esta B está definida como el conjunto de los X tales que no pertenecen a el conjunto que lleva a la función X a ese elemento, ¿no? Igual, si no está quedando tan claro cómo es esa función, o sea, aquí tenemos el conjunto A, y ahorita nada más por ejemplo, supongamos que tiene los elementos 1, 2 y la letra C, ¿no? Y la función F pues va a ser un mapeo que me va a llevar del conjunto A al conjunto potencia de A. Entonces aquí el conjunto potencia van a ser subconjuntos, por ejemplo el conjunto que consiste de 1, el conjunto que consiste de todo A, o sea de 1, 2 y C, el conjunto que nada más tiene a 1 y a C, y así todos los subconjuntos que tiene de A, ¿no? Entonces cuando yo digo, y como estoy aquí por contradicción diciendo que existe una función que va de A al conjunto potencia que es sobre, pues lo que digo es que hay una función pues, que mapea cada elemento de A un subconjunto que está aquí del lado derecho, y que sea sobre es que cubre todos los subconjuntos que están en este lado derecho, ¿no? Entonces por eso es que aquí este elemento, cuando veo a dónde mapea X ese elemento, es un subconjunto, y entonces X puede o no pertenecer a ese conjunto. Entonces ahora ya tenemos este B, ¿no? Entonces ahora, como estamos asumiendo de nuevo por contradicción que esta función es sobre, entonces lo que quiere decir es que y este B pues es un subconjunto de A, ¿no? Son elementos de A, o sea, este B también vive por aquí, o sea, por aquí está B en mi espacio del conjunto potencia de A, o sea, es un subconjunto de A. Entonces, como la función es sobre, ¿qué quiere decir con respecto a este B? Exactamente, ¿no? Entonces que existe alguien en A, o sea, existe un Y que está en A, tal que f de Y es igual a B, ¿no? Entonces eso es lo que
Eso es lo que sabemos, ¿no? Por la suposición de que la función era sobre. Entonces ahora ya tenemos esto. Entonces ahora ya que tenemos que este f de y nos lleva a b, entonces ahora algo que nos podríamos preguntar, que es si esta y, o sea, que es la que nos lleva al conjunto b, está en b mismo o no. O sea, podríamos preguntarnos eso, o sea, vamos a, nada más así por curiosidad, ¿no? Entonces vamos a decir, o sea, vamos a preguntarnos pues esos dos casos, ¿no? Entonces para responder esa pregunta, pues primero vamos a suponer que sí, o sea, vamos a suponer que y está en b. Entonces, si y está en b, ¿qué pasa? Pues por la definición de b, entonces ¿eso qué implica? O sea, por la definición de b, perdón, eso implica que ¿qué? Que y no está en f de y, ¿no? O sea, nada más, o sea, si yo estoy diciendo que y pertenece al conjunto b, la propiedad que tienen todos los elementos que pertenecen a ese conjunto de b es que no están en el conjunto que mapea cuando le aplico la función f a ese elemento. Entonces aquí dice que y no está en f de y, pero aquí f de y a qué era, era igual a b, ¿no? Porque es a donde mapea f de y, que es el que asumimos que existía porque la función es sobre. Entonces aquí hay una contradicción, no estamos diciendo que y está en b, pero después concluimos a que y no está en b. Entonces esta es una contradicción si suponemos que y está en b. Entonces ahora si todo estuviera bien, pues a lo que podría resultar es que pues, tal vez estábamos mal, ¿no? Entonces más bien y no está en b, ¿no? Pero si y no está en b, entonces ¿qué quiere decir? Quiere decir que y está en el complemento de b, ¿no? O sea que sí, que y sí está en la función que mapea a y. Pero bueno, de nuevo esto es igual a b, entonces llegamos a lo mismo, que y según no está en b, y con eso llegamos a que sí está en b. Entonces aquí todo esto es lógica y bueno, ya aquí terminaríamos la demostración, pero todos los pasos son correctos, ¿no? O sea, todo aquí llegamos a esta contradicción, a esto que es imposible, pero entonces de nuevo concluimos que la existencia de esta función era lo que estaba mal, ¿no? O sea, era lo que era falso, y por eso entonces es verdadero que no existe una función que vaya de A a su conjunto potencia y que sea sobre. No sé si tengan alguna pregunta con esta demostración. Ahora, esta tiene un chorro de implicaciones esto, o sea, la primera implicación que tiene es que hay un montón de infinitos, ¿no? Que hay un infinito de infinitos, porque si yo a los naturales hago el conjunto que sea el conjunto potencia de los naturales, entonces lo que me dice este teorema es que que no puede haber una función que sea sobre, ¿no? O sea, que no puedo mapear uno a uno y sobre de los naturales al conjunto potencia de los naturales. Entonces, de entrada, este conjunto es más grande que el de los naturales, ¿no? Bueno, no existe ese mapeo, pero después también podría hacer el conjunto potencia del conjunto potencia. Entonces todavía tengo un infinito más grande que el que tenía, ¿no? Entonces tengo un montón de jerarquía de tamaños de infinito, que pues también de nuevo fue bastante shock, que choqueó mucho a la comunidad en ese entonces. Entonces, pues tenemos una jerarquía de infinitos muy grande, y también tenemos por ahí que los reales pues también es un tamaño de infinito, ¿no? También sabíamos que los reales, en particular el intervalo 0,1, pero bueno, ya pongámoslos aquí como los reales, pues también está por aquí, ¿no? Y también por aquí está 2 a la n, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de las preguntas que se empezaron a hacer así después de Cantor, primero era si estos conjuntos pues sí se podían poner en un mapeo uno a uno y sobre de los reales con el conjunto potencia de los naturales. Y resulta que sí, ¿no? O sea, sí se puede hacer y la demostración también no está muy, muy lejana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si de nuevo, es por lo que me gusta primero por el de las direcciones que en decimal también se puede hacer, pero en otro
por el mismo argumento que dimos cuando establecimos la cardinalidad del conjunto potencia. Esto puede hablar de la pertenencia o no a un conjunto, ¿no? O sea, que una cadena binaria, dijimos que un 1 indicaba que el elemento sí pertenecía al conjunto y un 0 que no. Entonces así podíamos representar subconjuntos de un conjunto, estableciendo aquí para cada uno de estos elementos del conjunto si pertenecían o no al conjunto. Entonces, si esto decimos que son cadenas binarias infinitas, entonces podemos decir que esto corresponde al elemento 0, 1, 2, 3, 4 de los naturales. Entonces, así que sea un 1 o un 0, lo que estamos representando es un subconjunto de los naturales. Entonces, sí podemos establecer esta relación entre estas cadenas binarias infinitas y el conjunto potencia de los naturales. Entonces, estos sí son iguales. Y la siguiente pregunta que era un problema abierto por muchos años, no recuerdo si era de los problemas del milenio, pero era si existía un tamaño de infinito que estuviera aquí a la mitad entre los reales y los naturales. ¿Alguien ha escuchado de esa hipótesis? Que es la hipótesis del continuo. Entonces fue una hipótesis que estuvo mucho tiempo. Y aquí yo no me sé la demostración, nunca la he visto, pero nada más lo único que vi es que lo que demostraron es que el problema de determinar si existe un infinito que esté entre los naturales y los reales es un problema no computable. Entonces ahí es donde yo siempre argumento que computación es matemáticas, se habla de lo que se puede resolver o no, pero bueno, que sea no computable es que con la lógica actual no podemos determinar la veracidad o la falsedad de esa sentencia. O sea, no podemos, o sea, no se puede demostrar ese teorema, que también tiene que ver un poquito con Gödel y muchas de esas cosas de incompletez. Pero está bastante interesante. Pero bueno, aquí nos empezamos ya a familiarizar un poco con los reales, con los naturales y qué son las cosas que están pasando aquí. Y también pues, el conjunto potencia que lo vamos a usar y un poco ya vimos aquí de teoría de conjuntos. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario.